El análisis de pasar de estar sano a estar enfermo. Y si ustedes ven ese análisis de estar sano a estar enfermo, hay factores pues que han condicionado que la niña de repente esté mal y de repente hasta empeore. Porque las condiciones de vida, de acuerdo al caso, no son las más adecuadas. ¿Será un paradigma médico dominante o será otro? ¿Solamente se mira ahí la cura de la infección respiratoria o hay otros factores que nos ayudan a ver por qué la niña se enfermó? ¿No? Hay otras cosas más ahí. Entonces no es un paradigma médico dominante. ¿Ya? Porque si yo solamente miro la ira, estaría mirando, ya tiene rinorrea, dolor de garganta, fiebre, malestar general, cefalea, etcétera, etcétera. Estoy mirando el cuadro clínico. Vas a tomar de un paracetamol, qué sé yo, todo el tratamiento que se le da a una infección respiratoria simple. Vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Todavía no te doy antibióticos porque no has hecho bien. ¿Qué estoy haciendo? Mirando solamente a la enfermedad. Paradigma médico dominante. Pero si alrededor de ella, ¿y con quién más vives? Con mis hermanitos. ¿Y tu mamá no te cuida? No, trabaja. No estoy mirando solamente el paradigma médico dominante. Estoy mirando otras cosas más. Que tienen que ver con la enfermedad, sí tienen que ver con la enfermedad. De eso se trata el análisis del caso. ¿Ya? Descifrar de repente con todos los paradigmas que los hagamos hoy día y empecemos a desmenuzar cada una de esas aristas que han conllevado a que aparezca la enfermedad. Segunda apreciación. Ustedes están aplicando fichas familiares. ¿Y para qué están aplicando esas fichas familiares? No sé, la profesora me dijo que aplicara nada. ¿Cuál es el valor de tener esas fichas familiares? Ustedes, por ejemplo, están yéndose acá, a Semigural, Pachacute y otro tanto a Simón Bolívar, ¿verdad? Y hay un grupo más, creo que me han dicho. Creo que es Mariano Melgar. ¿Hay un Mariano Melgar acá? Una, dos. Mariano Melgar está yendo, ¿no? Pero si yo me pongo a ver las zonas donde ustedes están yendo, por ejemplo, en esta zona de acá, Semigural, Pachacute, por ahí, hay chirimachas. No se asusten, no les van a picar, o las van a morder, ¿no? Entonces, es más, cuando tú vas a hacer un análisis, porque esas fichas, si se dan cuenta, no solamente tiene la parte familiar, también tiene una parte donde pregunta la parte social. ¿Será importante preguntar si tiene agua o no tiene agua? Sí. ¿Por qué es importante tener agua o no tener agua en la salud? Para lavarse las manos, la higiene en general, para los alimentos, ¿no? O sea, solamente con saber eso ya te da un panorama de cómo está la situación de salud de esa familia. ¿Ya? ¿Será importante saber si tiene o no tiene recursos como para poder, o sea, si trabaja o no trabaja el papá o la mamá? Sí. Un aspecto social. ¿Será importante saber cuántas personas viven en una casa? Sí. El hacinamiento no es bueno. Yo recuerdo que cuando hice una visita domiciliaria en la zona de Tiabaya, a una huérfeda que tenía un recién nacido prematuro, era la última casa camino a Tunales, me acuerdo. En plena pandemia, así, ¿no? Entramos todo y lo primero que observo en la casa, que fuimos a ver al recién nacido, a la huérfeda, fue el hacinamiento. O sea, en un solo cuarto había la cama, el escritorio, todo había en un solo cuarto. Yo te había asustado, decir un temblor, me cae todo encima, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que corregir, pero no es fácil corregir a las familias eso, ¿ya? Tenemos que educar en salud a esa familia. Eso tendrá que ver con la aparición de enfermedades. Les cuento otro caso. Fui también ahí por Tiabaya, en la zona de San Pedro, me parece, ¿sí? Fui a buscar, yo y encuentro con una familia, ¿no? Subiendo el cerro, y encuentro una vaca. ¿Qué es una vaca acá? Y ahí estaba la vaca, y la casita donde vivía la familia estaba a un costado. ¿Tendrá influencia esa vaca en la familia? ¿Qué haces con tu vaca? Me da leche. Pero tenía una vaca de mascota, en serio. La sacaban a pasear todavía la vaca. Entonces, vean ustedes esas cosas, observas, miras y dices, ¿por qué aparecen las enfermedades en las familias?
sea, no solamente estoy mirando a la enfermedad, estoy mirando a esos otros factores que condicionan a la aparición de la enfermedad. Por eso ustedes están aplicando esa ficha. Vas a la casa y encuentras en la pared esto. En la pared encuentras eso. ¿Qué significa eso? ¿En serio, no? A ver, si ustedes alguna vez van a ir a una casa y observen, a ver, van a darse cuenta de qué es. ¿Qué significa? Chirimachas. ¿Qué es eso? ¿Quién ha dicho chirimachas? ¿Qué son las chirimachas? Chirimachas. ¿Ya? De día no salen, se ocultan, solo salen de noche. Y cuando están en la noche, dejan pues, sus huevos, sus heces y empiezan a caminar ahí. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Porque también van a encontrar casas que tienen perro, gato, pericotes, de todo hay. De todo hay, casas que tienen de todo. Hasta aves hay. ¿No? Nadie dice que no puedas criar tus gallinas, ¿no? Pero ya también exageran, ¿no? Gallinas, patos, pequines, de todo el cuento, ¿no? Y en medio de su casa. Y estas chirimachas buscan pues los animales para poder chupar su sangre. Y es más, al humano también le hacen eso. ¿Ya? Y si no tienen una buena limpieza de la zona de los corrales, van a aparecer. Van a aparecer. Entonces, eso me ayuda la ficha que ustedes están aplicando. ¿Ya? Para eso es esa ficha. Para saber cuáles son las necesidades de salud, para hacer un plan de intervención de salud, para saber cuáles son las posibles circunstancias que me hagan ver de que esa familia puede tener o puede estar expuesta a alguna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿será lo mismo encontrar personas o una familia de que el papá y la mamá tengan universidad a que el papá y la mamá solamente tengan primaria completa? ¿Quién les va a enseñar a esos niños a lavarse las manos? ¿Cómo se van a lavar las manos? Eso les van a enseñar a ustedes. Ustedes van a encontrar eso y se van a ofrecer. Yo te voy a enseñar a lavar las manos. Ya tienen para hacer su taller de la segunda fase. ¿Qué estamos haciendo con eso? El proceso salud-enfermedad. Lo que estamos viendo es un diagnóstico situacional para saber en qué momento de estar sano se puede encontrar. Y lo que tenemos que evitar es eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene que ver mucho los estilos de vida. Mucho tiene que tener la parte social. Mucho tiene que ver la parte medioambiental. ¿De acuerdo? Hasta la contaminación tiene que ver con eso. Pero la contaminación tiene que ver bastante la contaminación ambiental. Porque el cuerpo, el organismo, la persona se adapta. Y si es un ambiente contaminado, ¿lo hará expuesto a tener enfermedades? Sí. ¿De acuerdo? Hasta la parte genética. La herencia. Hay genes que se transmiten de generación en generación. O sea que si tú tienes una persona que está enferma acá, y si es una enfermedad genética hereditaria, posiblemente en su segunda o en su tercera generación va a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, y todo eso que he estado mencionando tiene que ver con el paradigma médico dominante. ¿Qué hemos dicho que es el paradigma médico dominante? Solo ve la enfermedad. Lo que está alrededor de la enfermedad también lo ve, pero su principal foco de atención es la enfermedad. O sea, a ellos lo que les interesa es que la persona esté curada y esté siendo una persona económicamente activa. Entonces, estas fichas familiares que ustedes están aplicando, que se supone que ya las deben estar por terminar, yo y a sus jefes de práctica les he dicho, las fichas son sumamente importantes. Porque ellos saben aplicar fichas, porque ellos hacen propaganda y todo eso. Pero no es por cumplirlo, sino el hecho está de que al hacer esa ficha, al aplicar esa ficha, ustedes tengan los insumos para poder entender el proceso salud de enfermedades. ¿Ya? Para poder entender cómo es que se presentan o vienen las enfermedades, en qué circunstancias más se presentan. Para eso es la aplicación de la ficha, para hacer ese análisis. Por eso les decía a los jefes de práctica, les decía, les aseguro que si aplican la ficha se van a demorar toda la primera fase. Si es que de repente no es más.
Entonces, si no han hecho un análisis adecuado, no vamos a poder entender el proceso de salud. ¿Ya? Si, miren, si solamente hicieran una nada más por familia, ¿cuánto de información tendríamos acá? Se han aplicado solamente una por familia. Es más, hasta ustedes mismas se pueden hacer su ficha, su propio ficha. Y esa información les ayudará a ver a ustedes, no, sí, nosotros estamos expuestos a tener esto. ¿Ya? Porque van a ir viendo y analizando cada uno de los cuadros que se encuentran en esa ficha. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, regresando a este paradigma médico dominante, conceptualiza a la salud como la ausencia de nada más así. Ese es lo que ve. ¿Ya? Conceptualiza a la salud como la ausencia de enfermedad. O sea, si una persona está sana, bien. Si una persona está enferma, le doy tratamiento y una cura. Pero para no contagiar a los demás, puedo hacer un programa que ayude a evitar que las personas se contagien alrededor de. Hasta ahí llega el paradigma. Y es un paradigma que no está mal, pero se ha venido trabajando durante todos estos últimos años. Hasta que en el año 60, 70, por ahí, empieza a haber, aparece ya una convención para mirar más allá de solamente la enfermedad de las personas. Y ahí cambia nuestro. Entonces, en este paradigma también miramos algunos indicadores y estos indicadores nos ayudan a tener datos para poder controlar las enfermedades. Pero hay otro paradigma, el paradigma ecológico sistémico. Repito, un paradigma es un postulado, una teoría, hacia dónde va. ¿Ya? Este paradigma ecológico sistémico, como su nombre lo indica, tiene relación con el medio ambiente. O sea, no solamente aquí vamos a ver a la persona enferma, sino vamos a ver lo que está pasando alrededor de esa persona. Si su medio ambiente en el cual se desarrolla es un ambiente contaminado. Ahora, también hay que ver acá la adaptación de la persona al medio ambiente. Recordemos que si hablamos de medio ambiente, no solamente estamos hablando de contaminación de las fábricas, de los buses, de los carros, sino también la temperatura. No es lo mismo vivir en Arequipa que vivir en Juliaca, ¿verdad? Estamos a más nivel de temperatura. Y eso también es un proceso de adaptación del ser humano. No es lo mismo estar acá que estar en la costa, que estamos casi a nivel del mar. Esos también son factores medioambientales. ¿Qué otro factor medioambiental también podríamos tener que pueda aparecer o pueda dar inicio a enfermedades? ¿Qué dicen ustedes? La contaminación de las fábricas, las minas, ¿no? Mucho hemos hablado del tema de esas contaminaciones, pero muy poco se dice en un estudio. Y realmente las minas contaminan o no contaminan. Hace como 30, 40 años, en Cerro de Pasco, hubo una mina que contaminó a gran escala, haciendo de que las personas no crezcan. Contaminación por rojo. Son enemigos. En Cerro de Pasco todavía hay esa contaminación, la piel de las personas no es la misma, la piel como si fuera otra persona que va por ahí. Tiene una reacción, sobre todo frente a los metales. Esa es la contaminación ambiental de los alimentos, ¿no? Acá no vemos eso, pero no nos atrevemos o no se atreven a hacer un estudio mucho más allá de eso. Porque en algunas zonas de la ciudad hay bastante autismo, problemas, trastornos en el normal desarrollo del niño. ¿No? Entonces, todas esas cosas son preguntas, hipótesis que uno se plantea para poder analizar el tema de la contaminación con las minas. Y tiene que ver con este tema. ¿Afectará eso a la salud de la persona? Sí, afecta. ¿Ya? Sí, afecta. Entonces, no solamente se mira la salud como un tema de la cura de una enfermedad. Por eso acá conceptualiza la salud como producto de la adaptación de las personas al medio ambiente. El ejemplo que les puse es vivir acá, vivir uno, ¿no? Que es una zona más sana. Considera la enfermedad como un desequilibrio y no adaptación tanto en el plano biológico, psicológico como social. Es decir, a nivel biológico, que si es un ambiente contaminado va a afectar a la salud. A nivel psicológico, los ruidos de los carros, los ruidos de las fábricas afectará a la salud, ¿no? Y a nivel social, la carga social que puede haber en las grandes ciudades sobre todo, eso también puede afectar en la salud, sobre todo en la salud mental. No es lo mismo vivir en un pueblo a vivir en una ciudad.
¿no? La ciudad es mucho más agitada. Yo hago esa referencia constantemente. No es lo mismo estar en Arequipa que estar en Lima. Para mí venir a Arequipa es como venir a un pueblo. En Lima es ruido, no duermes. Toda la noche están ahí. ¿Qué pasa? ¿O será que yo vivo en una zona movida? No sé. Pero es así. ¿De acuerdo? A ese proceso de adaptación, ¿cómo influye en mi salud? ¿Será el estrés? ¿No? Altos niveles de cortisol y me van a producir un estrés laboral, un estrés emocional, etcétera, etcétera. Entonces, esos son factores naturales. Eso se refiere con la parte del medio ambiente. Y así hay indicadores que consideran válidos, como por ejemplo el equilibrio demográfico, la cantidad de gente que vive en una ciudad, el equilibrio del ambiente físico y social, como les digo, esa carga de la población que puede ayudar a que haya, pues sobre todo temas de salud mental, ¿no? Acá la modalidad de intervención es los que ayudan pues prácticamente a que haya ese equilibrio social o un equilibrio demográfico, que muchas veces no se ha trabajado, y eso también lo veo cuando vuelo hacia el aeropuerto y veo toda la zona del Cono Norte, cantidad de gente que antes yo no miraba eso, ¿no? O sea, ya está todito poblado, ya está llegando a La Joya, ¿no? Entonces tú miras desde el aire todito, no sé quién vive por el Cono Norte, alguien vive por el Cono Norte, hacia allá abajo, y todito está poblado. Y sigue la población, crece, no sé dónde sale. Eso es una pampa. Pero bueno, eso afecta a la salud. Más gente, más contaminación. Vamos a ver otra vez. Social, histórico y cultural. Este paradigma conceptualiza la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino acá también hace una conceptualización causal sobre los determinantes primarios, sobre todo de las relaciones sociales. ¿Ya? Y eso también afecta a la salud de la persona. Por ejemplo, en la otra clase me hablaban del bullying. ¿Será un determinante social? Después también me hablaban de la pobreza. ¿Será un determinante social? ¿Qué otro factor social podría ser influir? ¿Qué dice? ¿Habrá otros factores sociales? Hay varios factores sociales que influyen en la salud, sí, que influyen en la salud. El abandono, por ejemplo. También hablábamos de los migrantes. Ustedes dirán, pero los migrantes, ¿qué tienen que hacer acá? ¿Será un problema social? Sí, porque si no tienen un modus vivendi, no tienen un lugar donde puedan estar, ellos son una carga social para el país. Y esa carga social la estamos asumiendo, ¿no? Y eso puede conllevar a que obviamente estas personas estén expuestas a enfermedades. Ese es un paradigma social que mira la salud no solamente desde el aspecto de la enfermedad, sino también a lo que posee. Yo tenía una doctora que era ya hace unos años atrás, 20, más todavía. Entonces ella, todos pasábamos por el tema de las prácticas, ¿no? Ustedes también están pasando por los temas de prácticas. Me decía, no, señor alumno, usted tiene 0. Pero han hecho todo lo que dice Harrison en el texto, hemos hecho los casos clínicos, todo. No, tiene 0. Tristes nos íbamos a 0. Y así, bien tajante, usted tiene 0. Vayan a estudiar, vamos a ver otro caso clínico. Y al final una de las compañeras decía, pero ¿por qué nos pone de 0 en 0? Cada práctica menos tiene un 0. No vamos a probar así nunca el curso. Y una de las chicas nos dice, pues es que no te has dado cuenta que la doctora lo que le gusta es que tú trates de manera humanizada el paciente. De manera humanizada el paciente. En ese rato yo me ponía a pensar, ¿no? Decía, pero si voy y converso con la doctora, ¿qué más humanizado puedo ser? ¿No? Pero observándola a la doctora después de que ella también conversaba con los pacientes, nos dimos cuenta ahí de que sí, pues realmente, de que no solamente miraba la enfermedad, sino le daba la mano, le hablaba, le daba ánimos, le conversaba al paciente, lo abrazaba al paciente.
Tú vas a salir de esto. Esa era su clave. Muchas de las enfermedades no solamente miran o debemos mirar a esa bacteria, ese virus que está afectando la salud de la persona. Tenemos que ver alrededor de la persona lo que está pasando. ¿No? Si la persona no quiere vivir, no va a vivir, pues. No va a morir y se muere, pues. Por más simple que sea su enfermedad. Pero hay otras personas que dándoles aliento, dándoles cariño, alentándolos para que puedan seguir, salen a flote de su enfermedad. Y eso está pasando. ¿De acuerdo? Eso pasa. Eso era su postulado de ese médico. Y siempre se me ha quedado en mi cabeza eso. Una médica muy buena. Pero siempre hablaba de eso. O sea, venía acá y hacía su exposición así, bien bonito de su clase, del aspecto clínico, de la evaluación clínica, el diagnóstico que llevaba así bien exigente con su libro de su Ross, el libro de Harrison de medicina interna, pero en la práctica era otra. En la práctica era otra persona, distinta en la práctica. Y ahí también se dan cuenta la parte afectiva, la parte emocional, que tiene que ver con la parte social, la parte mental, va a ayudar a que el paciente pueda salir de su enfermedad, de su tránsito. Recordemos que no todos asumimos bien una enfermedad, ¿no? Te dicen, estás enfermo de algo y te abandonas, ¿ah? Y te abandonas y dices, ¿para qué vivo? Pues es el fin. Ya me quedo a morir nomás. Pero no siempre pasa eso. La enfermedad también deja secuelas, ¿ya? Que son peores las secuelas que la misma enfermedad. Entonces tenemos que dar ese soporte emocional. Y en las gestantes con mucha más razón, pues las gestantes son muy volubles. Muy volubles. Un día están riendo, más tarde están enojadas, más tarde están llorando un poco tendido. Son muy sensibles. Son muy sensibles. Y ese equilibrio tenemos que tenerlo pues con las pacientes, con las gestantes. Trabajar esa parte emocional con las gestantes, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer con ellas. Enfocar a que ellas están sanas, a que coman adecuadamente, a que hagan su actividad física. Les aseguro que no van a llegar a hacer una patología obstétrica, porque ese es un objetivo de nosotros. Nosotros tenemos que pensar que todas nuestras pacientes van a ser fisiológicas, sin dejarlo de lado por lo patológico, que también es importante. Yo recuerdo también que a mí en mis prácticas me ponían así en competencia. Había un gineco que nos llevaba pues a hacer prácticas al seguro y tenía también alumnos de medicina. A ver, ¿quién sabe más? Decía. Era ilógico, pues nosotros como obstetras tendríamos que saber más que el de medicina, porque el de medicina solo lleva un curso de obstetricia. Solo lleva un curso de obstetricia. Ustedes 5 años de obstetricia no van a poder, así nos decía. Ustedes llevan ¿cuántas obstetricias? Como 5 o 6 obstetricias, no van a saber. De medicina solo llevan una obstetricia y una ginecología. Y me acuerdo que en ese tiempo yo llevaba pediatría, cultura, o sea que hasta en pediatría tenía que saber más. El de medicina tenía un conocimiento más amplio, porque llevaba toda la medicina, las 4 especialidades de medicina: cirugía, medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia. Pero en gineco-obstetricia o en obstetricia no nos debería de ganar. Y empezaba a producirse el gineco. ¿Cuántos espermatozoides produce el varón? 2. Pero nunca nos ganaba, ¿no? Sería el colmo que ustedes les ganen. Sería el colmo, porque ustedes van a estudiar 5 años. Ya cuando es especialista, pues es otra cosa, ¿o no? Es más, los especialistas trabajan de igual a igual con obstetra, porque al especialista, si yo fuera especialista, me gustaría trabajar con alguien que conozca, que sepa, porque le voy a dar la confianza de que mi paciente se va a recuperar. Y muchas veces el médico no mira esa parte emocional. ¿Y quién va a mirar esa parte emocional? A quien le está dejando el cuidado del paciente. En este caso, en obstetricia va a ser la obstetra. Porque el médico está así, el médico está formado para curar solamente enfermedades. Viene, pasa, visita, dice, a ver cómo va, qué le han dado, ya, muy bien, pasamos al otro. Seguimos con el mismo esquema, cámbiale mejor a otra medicación y se acabó el asunto. ¿Es así o no es así? Quien ha estado hospitalizado sabe cómo es la situación.
Acá si se ha acercado, te ha dicho, oye, ¿cómo estás? Mira. Raro es el que se te acerca así. Raro. Ay, no digo que no hay. Son pocos. Por lo general hacen eso. Entonces tenemos que ver esa integralidad cuando trabajamos con los pacientes. Ya esa integralidad tenemos que buscar ese equilibrio para trabajar con los pacientes. Y estos paradigmas me están ayudando a recordar ello y también saber de que cuál es pues el manejo del origen de las enfermedades, de pasar de estar sano a estar enfermo y cuáles son esas posibilidades que se tejen alrededor de ello. Y cada una de ustedes se tiene que preguntar, cada una de ustedes tiene que saber en qué momento puede aparecer una enfermedad. Porque cada una de ustedes sabe cómo se comportan, ¿verdad? ¿O no? No. ¿No? Me acuerdo también que estaba yo haciendo un estudio. Miren, fue así bien casual. Nosotros estábamos trabajando con los adolescentes y yo entre mí decía, pero yo mayor, o sea, no parecía mayor, estaba más flaquito, también todo así. Decía, no, pero yo entre mí decía, estas chicas no van a tener confianza conmigo. Ya sé qué voy a hacer. Voy a agarrar a mis alumnos de obstetricia. Vamos a ir al colegio tal, no voy a decir no. Vamos a hacer, profesor. Vamos a hacerles charlas de educación sexual. Vamos a hablar sobre sexualidad en los adolescentes. Pero les las capacité así rapidísimo. Y les dije, vamos a ir porque la psicóloga del colegio me llamó, me dijo, ¿sabe? Ya me dijo una serie de cosas que estaba encontrando en su. Y fuimos. Las programé a ellas para que vayan. Tú vas a ir el lunes de 8 a 12, tú el martes, y así sucesivamente. Las dejaba ahí y venían las adolescentes y conversaban con las chicas. Felices ellas. Es más, hicieron amigas. ¿No? Entonces, ¿qué se llama? Y después viene pues la cosa, ¿no? Las junto pues en un día, ¿no? Pasando 2 o 3 semanas de empezar el trabajo. Y empiezo a preguntarles, a ver, díganme, ¿qué ha pasado? ¿Qué han visto? ¿Qué han encontrado? Y una fue asustada, me dice, no sabe lo que me han encontrado. ¿Qué has encontrado? ¿Sabe lo que me han dicho? ¿Qué te han dicho? Tienen relaciones en grupo. Sí, se juntan en una casa y van ahí, toman, beben, una con dos hasta que tienen 10 horas. Y se juntan. Seguro que te han invitado. Sí, te han invitado también a la chica para que participe. ¿En qué año están las chicas? Bueno, pero no dista mucho de lo que ya había visto, o sea, de lo que ya había planificado, porque yo les pasé una encuesta a toda la clase y de toda la clase el 10% indicaba de que tenía relación, o ya tuvo su relación sexual. El 10%. Cuando fueron las chicas, y también ellas le han hecho la misma pregunta, ya no era el 10%, era el 50%. De ahí tuvieron sus relaciones sexuales. Y todavía he ido más allá, de ese 50% que ya tuvieron sus relaciones sexuales, es decir, ¿cuántas han tenido más de 2 parejas? 2, 3, 4, hasta 5 parejas. Ahí salió el 10%. Imagínense, tercero de secundaria. O sea, ya tenían 2, 3, 4 parejas. O 2, 4 veces ya tenían relaciones sexuales. Imagínense. ¿Cómo está nuestra salud sexual en nuestro país? ¿Ya? Bueno, no dista, yo ya no me sorprendo porque ya tantas cosas que he visto allí. También, por ejemplo, con las personas con las que tienen relaciones sexuales, hay incestos. O sea, tienen relaciones sexuales con el papá, con el hermano. O sea, hay incestos. Entonces, ese sí es un problema bastante fuerte socialmente hablando. ¿Ya? Y hay mucho que trabajar con eso. Les pongo otro caso para saber, para que ustedes vean la perspectiva de cómo yo descubro el proceso de salud enfermedad. ¿Cómo sabemos que una persona puede llegar de estar sana a estar enferma? A veces tenemos que analizar. Acá en la universidad, en el año 2004, ya en esa época yo estaba haciendo la maestría en salud pública y mi colega trabajaba acá, en ese tiempo ya no trabaja en el centro médico. Y ella siempre me hablaba también de la salud sexual en los jóvenes universitarios. ¿Pero por qué no haces una encuesta de todos los que vienen y les preguntas, pues no?
Pero no le vas a preguntar pues, si tiene o no tiene relaciones, ya sabemos que tienen todos. Asumimos eso, ¿no? O sea, que ya son sexualmente así. No debe haber excepciones, obviamente. Pero hicimos una comparación entre los estudiantes de ingenierías, médicas, sociales. ¿Ya? Y oh sorpresa, los que estudiaban salud eran los que estaban más expuestos y tenían más problemas con su salud sexual. Pero los que estudiaban sociales, ingenierías. Decía, pero si ellos son los que conocen más. Imagínense las botezas que no sepan usar un preservativo. Eso salió así. Sí. ¿No? Pero salió así. Entonces, ¿qué termina o en qué determino esto? O sea, tenemos que hacer ese diagnóstico. ¿Ya? La única forma de hacer un diagnóstico es aplicando un encuesta, un cuestionario, una ficha. En este caso, ustedes están aplicando una ficha familiar, están haciendo un estudio para saber cómo vamos a intervenir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a ayudar a que esa población joven, esa población adolescente o esa familia evite enfermedades. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros encontramos una familia que tiene niños menores de 5 años, una hija o un hijo adolescente, hacia ellos debe de estar enfocado por nuestro sistema, nuestro trabajo de salud. Hacia esas personas. Al adolescente para evitar un embarazo en adolescente. Sea varón o sea mujer, a cualquier de los dos. A los niños menores de 5 años en el lavado de manos, en el cuidado de su aseo personal. ¿Evitaremos enfermedades? Sí. No vamos a evitar gran cosa, pero si he concientizado a 2 de 3, o de 10 a 2 a 3, he ganado bastante. ¿De acuerdo? Pero también estoy detectando cómo es ese proceso salud-enfermedad en esa población. Ya, repito, la población que ustedes están trabajando, que es acá en Semirural Pachacute, no es la misma que la población que está en el otro lado. ¿Ya? Supuestamente la que está en el otro lado es más pipirisnal. Supuestamente. ¿Simón Bolívar? ¿No? Sí, no sé. A menos que hayan ido a un pueblo que recién se esté creando, no sé, organizaciones nuevas, no lo sé. Pero el análisis, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo van a hacer ustedes? ¿De acuerdo? Ese análisis ustedes lo van a hacer. Ustedes van a tener que llegar a un análisis. Entonces, tenemos ya nuestros 3 paradigmas. El paradigma médico dominante, repito, mira el esquema de la enfermedad en sí. El paradigma ecológico sistémico, que mira la parte medioambiental y la relación que tiene que ver eso con la salud. Y el paradigma social histórico, que así, aquí yo pienso, en esta época, es lo que más tenemos que trabajar. Porque los indicadores en la salud mental han aumentado exponencialmente y siguen aumentando. ¿Ya? Y siguen aumentando. La salud mental ahorita es un problema muy fuerte en la salud de la población. Tú la miras a la señorita anterior muy bien, alegre, contento, y de repente más tarde se tiró del cuello. ¿Pasa o no pasa? Entonces hay que hacer mucho por el tema social y eso es lo que tenemos que trabajar. Finalmente, este paradigma antropológico es la conclusión de todos los 3 que hemos hablado. ¿Ya? Las tres cosas que hemos mencionado a este paradigma antropológico. Este paradigma es propiciado por la Organización Mundial de la Salud, donde justamente vela ese concepto que ya lo hemos visto: completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las enfermedades. Como les mencioné, en los años 60, 70 se hizo una convención, la LONDE, donde se reunieron los especialistas e indicaron y dijeron: las enfermedades no solamente se van a ir porque yo la curo a la enfermedad, sino tenemos que hacer mucho más trabajo de prevención de la salud. Tenemos que llegar hasta donde la población necesita el acceso de salud. Esa fue la idea. Llegó el año 90, cerca del 2000, nuevo milenio, y empezaron a hablar de que no solamente la prevención es lo importante, sino también la promoción de la salud. Y esos conceptos han venido prevaleciendo hasta nuestros días. Y sabemos que si invertimos más en prevención y en promoción,
vamos a ayudar a menos gente. ¿De acuerdo? Entonces, este paradigma antropológico mira todo eso. Mira a que haya ausencia de las enfermedades. Mira a que trabajemos el tema del medio ambiente. Mira a que trabajemos mucho el tema social. Y le agrega algo más, los servicios de salud. Porque si no hay servicios de salud, ¿dónde te vas a atender? ¿Verdad? Esa es una política universal que debe de estimar en el Estado. Pero lamentablemente no es así. A ver, ¿cuántos tienen esa salud acá? ¿Cuántos están en esa luz? 1, 2, 3, 4. La mayoría debe haberlo perdido porque ya son mayores de edad. Porque por los padres pueden tener acceso a esa luz. ¿Verdad? ¿Cuántas tienen CIS? La mayoría. Están en la católica y ya lo perdieron. ¿Es así o no es así? Porque hay niveles en el CIS también. Bueno, no lo voy a hacer eso yo efectivo, obviamente solamente lo estoy mencionando así por así, ¿ya? Pero ¿qué se llama? Eso pasa. Se supone que el Estado debe de hacer que el acceso al servicio de salud sea universal. Yo les hago otra pregunta. ¿Por qué los migrantes tienen acceso al servicio de salud más rápido que nosotros? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Al venezolano la tiene más rápido, accede al CIS más rápido que una persona peruana. ¿Por qué será? Y todavía reclaman cuando en la radio van y dicen, pero ¿por qué al venezolano le dan seguro integral de salud? Pues, porque son migrantes. Hay una ley que protege al migrante. ¿Ya? Supuestamente es una población vulnerable, está expuesta. Y eso es a nivel mundial. ¿Ya? Ese es a nivel mundial. Entonces, por eso es que lo protegen más. Y obviamente, pues, si los vemos nosotros en las calles y todo eso, tienen pues necesidades. ¿De acuerdo? Tienen necesidades. Pero uno de los puntos fue estos servicios de salud, que deben de ser universal para todos. En algún momento el gobierno trató de hacerlo un seguro integral, salud para todos. Pero nuevamente viene este tema de las restricciones. Pero están ahí. Entonces, esto también involucra. Suponiendo que yo trabaje en un pueblo, en ese pueblo no hay centro de salud, no hay cosa, no hay nada. Son un pueblo de 30 familias. Pero hay le da un ataque, un paro cardíaco a una de los pobladores. ¿Dónde lo llevan? El otro pueblo que tiene un centro de salud está a 3 horas. ¿Llegará vivo? No. ¿En qué ha afectado? Por eso es importante. Por eso que este modelo antropológico lo obliga a los estados a que puedan implementar servicios de salud en sus comunidades. ¿De acuerdo? Como una ley. Entonces, esto es el paradigma, diríamos, más complejo, donde no solamente ve el tema de la ausencia de enfermedad, sino también propone políticas. Mira los estilos de vida de las personas, trabaja el tema del medio ambiente, trabaja la biología humana. ¿Qué tiene que ver la biología humana? Hay factores hereditarios y genéticos que pueden transmitir enfermedades. ¿Ya? Lo que tiene una persona, una enfermedad degenerativa, se puede transmitir a la segunda o a la tercera generación. Entonces, eso es antropológico. ¿Ya? Es como decir un paradigma ecléctico. Ecléctico es que agarra de todo un poco. Entonces, admite en su conceptualización la relevancia de la organización social, define la salud en términos afirmativos e incluye las áreas mental y social. También agarra indicadores para cada individuo y el grupo como humano acepta también el concepto adecuado de salud. De ahí justamente nacen los determinantes de la salud, y estos determinantes de la salud, según Bloom, en el año 71, miren, más o menos por ahí, hablaba de esta fuerza de variables que pueden influir en la aparición o no de las enfermedades. Y esta fuerza de variables que pueden o no aparecer en esta conjunción es el ambiente, la herencia, los servicios de salud, ¿no? Y la parte de la biología humana. Cuando hablamos de herencia, hablamos pues de enfermedades que pueden ser transmitidas hereditariamente. Y aquí en la herencia está determinado justamente la parte fisiológica, el fenómeno de salud, la capacidad del organismo de las noxas, sobre todo ambientales. Hay noxas que son, noxas es una sustancia o un microorganismo que puede producir daño.
¿Ya? Daño a la salud. Nosotros si vivimos en una ciudad contaminada, esa sustancia que contamina la ciudad puede producir daño, esa es una noxa. Si vivimos en un lugar donde hay contaminación de bacterias, microorganismos, esas bacterias, esos virus son las noxas, son las que van a producir daño. ¿Ya? Y eso puede conllevar a la aparición de enfermedades degenerativas. Y estas enfermedades degenerativas pueden ser transmitidas de generación en generación. ¿Ya? Hay varias enfermedades que son así. Inclusive las enfermedades cromosomas. Se dice que si nosotros tenemos en la familia un síndrome de Down, lo más probable es que en la segunda o la tercera generación hay una probabilidad de que exista. Si por ejemplo tenemos algún tipo de alguna tara o algún problema en el desarrollo psicomotor del niño, lo más probable es que también por un factor mental o hereditario también pueda aparecer en la segunda o la tercera generación. Pero para eso tenemos que trabajar, evitar eso. ¿Cómo? Haciendo prevención de discapacidades, trabajando en el tema de la prevención para que no pueda aparecer ese problema en mi segunda, en mi tercera o en mi cuarta generación. Por eso es importante tomar el tema de la ciencia en este tema de salud. Bueno, Miren ustedes acá. Según Bloom, justo nos hablaba del medio ambiente, justo hablaba de los servicios de salud, habla de la herencia, lo que hemos mencionado hace un momento, y habla de esos estilos de vida. Yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que también están o van a desarrollar en prácticas. Nosotros habíamos visto de que hay enfermedades crónicas, ¿verdad? Y agudas, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo de una enfermedad aguda. La refri. Enfermedad aguda. Está aguda. La gripe, ya, la gripe. Con respeto, la influenza, ya, no decir gripe, influenza. Un ejemplo de una enfermedad crónica. COVID. La enfermedad aguda fue en un momento el VIH, ahora se vuelve una enfermedad crónica, ¿no? Es aceptable. Otra enfermedad crónica, la diabetes. La diabetes. Son enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, cuando yo les diga, o cuando yo les digo, haz un esquema del proceso salud-enfermedad de las enfermedades crónicas y les pongo, por ejemplo, los trastornos mentales, por ejemplo, la depresión. ¿Se podrá hacer los determinantes de la salud de la depresión? Sí. Acá lo siguen. Según Bloom, porque también hay Lalonde, otro autor. Entonces yo te voy a poder discernir, disertar, desmenuzar cada una de las posibilidades que tiene la persona para llegar a tener depresión como una enfermedad crónica. Empezaremos. ¿Será hereditario? ¿La depresión será hereditaria? No. Eso es lo que tenemos que revisar. No. ¿Ya? No. ¿Tendrá que ver los estilos de vida? Sí. Ahí sí tendríamos para hablar un montón en los estilos de vida, ¿verdad? Como un factor crónico que se puede convertir en la depresión. Entonces, esos son pues los determinantes de la salud. ¿Cómo es que la persona ha llegado a tener depresión? No es que así de la nada que se le viene. Siempre tiene que haber un agente externo, un concomitante, ¿no? Tiene una causa, un factor etiológico que hace de que la persona llegue a ese estado de trance, a ese estado pues de depresión. Entonces, ¿podemos hacer un análisis con este cuadro del proceso de la depresión? Sí, podemos hacer. Esos son los determinantes de la salud. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuáles son los determinantes de la salud según Bloom? Ustedes van a decir la herencia, los servicios de salud, los estilos de vida y el medio ambiente. ¿Cómo es que el medio ambiente influye como un determinante de la salud? Influye bastante, porque el medio ambiente es la adaptación que tiene el organismo hacia ese medio ambiente. Existen factores contaminantes y pueden ser con factores contaminantes por las fábricas,
¿no? Por la mina, por otros factores más que pueden conllevar a que puedan producir sustancias y esas sustancias ingresen al organismo y esos a su vez puedan producir algún trastorno o alguna enfermedad, sobre todo de tipo hereditario cromosómico. ¿Ya? Así tendríamos que decir. ¿Por qué los servicios de salud son un determinante de la salud? Porque si no tenemos servicios de salud adecuados, la población no tiene acceso al servicio de salud, esa población va a tener que pasar, que se llama, no tiene acceso, o sea, no va a haber quien lo atienda, por consiguiente no va a poder detectar su enfermedad y por consiguiente puede inducir la muerte, ¿no? Entonces, por eso es importante estos servicios de salud. Entonces, hay que ver, hay que analizar de acuerdo a lo que nos indica Bloom sobre estos determinantes de la salud, ¿no? Estos determinantes de la salud que conllevan a que pueda utilizar pues, y abajo ciertos está. elementos que hacen que se aparezca. Pero con ella es positivo y verás. Acá tenemos que se llama este cuadro, en lo cual observamos en qué medida se presenta más el tema de la enfermedad. ¿Cuánto es el porcentaje de un determinante de la salud que afecta prácticamente a la salud de la persona? ¿No? Y nos vamos dando cuenta de que el 40% tiene que ver con los estilos de vida. Imagínense. O sea, quiere decir de que si ustedes son 70, por lo menos unas 30, 28 a 30 van a ser problemas por su estilo de vida. O sea, que tienen más tendencia a ser diabetes y más tendencia a ser enfermedades hipertensivas crónicas. ¿Sí? ¿Ya? Y es por su estilo de vida. Imagínense, o sea, tendríamos que reducir o trabajar mucho su estilo de vida en ustedes para poder ayudar a disminuir la posibilidad de que ustedes se enfermen, ¿no? Y a veces no medimos eso, ¿no? El riesgo lo dejamos pasar, pero hay que trabajar estilos de vida. Tener una sola pareja, comer bien, hacer actividad física, etcétera, etcétera. Porque si no hago todo eso, tengo un 40% de posibilidad de que pueda ser una enfermedad. ¿Ya? Tenemos la herencia, los factores genéticos, dicen un 30%. Antes esto era más pequeño, con el tiempo ha ido aumentando. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los factores genéticos como determinante de la salud están afectando más el problema de salud de la población? Por el ambiente, por la contaminación ambiental. ¿Ya? La contaminación ambiental ha hecho pues, de que aparezcan mucho más enfermedades de este tipo, ¿no? Un determinante expuesto. Tenemos la parte sociocultural en un 15% y tenemos el ambiente físico, el medio ambiente en un 5%, el ambiente contaminado. El clima también pues influye, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos pasando por esto del fenómeno del Niño, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? En el norte, en el mismo Lima, el clima ha cambiado totalmente, ¿no? Y hay calor, y eso hace la aparición de los mosquitos, la Aedes aegypti. ¿Qué produce eso? La malaria, el dengue, ¿no? Están apareciendo en zonas donde no se miraba dengue, no se miraba malaria. Hay. ¿Y eso por qué? Por el cambio climático. Y eso tiene que ver pues, con el tema del medio ambiente. Y el 10% que vendría a ser el cuidado de la salud, que son pues los servicios de salud. Y a veces en un servicio de salud encontramos medicamentos. A veces ni especialistas hay. ¿No? Lo poco que pueden hacer es curar tu uña. Más allá de eso, pasa o no pasa. Yo estaba porque trabajo pues, en servicios de salud. Porque no hay pues, los insumos necesarios para brindar una adecuada atención. Entonces, este es, según la donde más o menos el porcentaje. Entonces, la gran mayoría que debemos de trabajar es los estilos. ¿Ya? ¿En qué determinante de la salud se tiene que trabajar más para evitar las enfermedades? Estilos de vida. ¿Y cuáles son los estilos de vida? Comer, dormir, descansar.
físico. ¿Qué más? Hacer actividad física. Tener una sola pareja. Alimentación adecuada. Actividad física es posible. ¿Qué más? Dormir bien. Dormir bien. Ay, es una buena receta, dormir bien. Sí, pues Persona que no duerme bien puede tener problemas en su salud mental. Sí, sí, entonces, cuando hablamos del ambiente, son las circunstancias en las cuales vive el hombre y este se adapta de la mejor manera posible para estar sano. Y también acá hablamos de ciertos componentes social, físico, biológico, nutricional. Y tiene que ver mucho el tema del proceso de salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque si el hombre no responde a las influencias del medio ambiente como un todo, de manera integral, puede tener como parecer algún. Entonces, ese desequilibrio puede favorecer el tema de acá tenemos los estilos de vida. ¿Qué ven ustedes en el mapa? Esos son los estilos de vida. A ver, ¿qué pueden observar de estos estilos de vida? Aspectos que afectan la salud y la calidad de vida. ¿Qué dice? ¿Afectará o no afectará la salud? el insomnio, la comida, ¿cómo se dice? ¿Qué les trae la imagen del centro? Falta de ejercicio. Alcohol, sedentarismo, comida en exceso. Es un comeloncito. E inclusive cuando escuchan música ustedes con sus audífonos o en el mismo lugar donde trabajan, eso puede producir sordera, agudeza auditiva, ¿no? Hay un examen que nos toman el ruido, pero ya en ciertas circunstancias aturde, ¿no? Yo para mí, por ejemplo, para venir a Arequipa es como un pueblo, voy a Lima constantemente y es un ruido intenso. Será por el lugar donde yo paso, ¿no? Donde estoy, en desarrollo. Pero eso produce estrés, ¿no? Ansiedad. Entonces, esos son factores, pues, de estilos de vida, ¿no? Pero esta persona que se encuentra en el centro creo que es la representación máxima de ese estilo de vida que podemos llevar o llevar y puede aparecer pues, enfermedades. Hablaba del insomnio, su compañera por ahí, ¿no? Cuando yo haga ese cuadro de depresión donde diga cuáles son los determinantes de la salud que pueden llevar a conllevar a que padezca la depresión, dentro de ese cuadro están los estilos de vida. Y dentro de esos estilos de vida, ¿quién va a estar? Si no duerme bien, no descansa bien, ¿recuperará su energía? La falta de higiene personal, la falta de relaciones interpersonales, eso sí es importante. La dieta desbalanceada, no realizar actividades de ocio, será importante. Si ustedes no hacen alguna actividad que tiene que ver con que se llama con disipar su mente, o sea, no todo es estudio, ¿no? Tienen que ir de paseo, tienen que, no sé, tener su mascota, ir a los moles, pasear, ir al cine. Eso ayuda sobre todo en el tema de salud mental. Si bailan, ¿cuántas bailan acá? Dos nomás, 3, 4, 5. ¿Y los demás no bailan? Sí bailo, pero Hay que bailar, pues. O algo hagan, o hacen actividades.